Buen día con todos, soy el licenciado Ricardo Delgado y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la administración en salud. Para poder dirigir, para poder operar, para poder gestionar de manera adecuada una clínica, un centro hospitalario, un centro de salud o un consultorio de salud, tenemos que tener en claro los conceptos y para ello tenemos que irnos a la base. Y la base de la gestión, la base de la parte empresarial, de las ciencias empresariales, es la administración. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de la administración, el proceso administrativo, cuáles son las características de un administrador y cómo la administración en general nos va a ayudar a mejorar en el campo de la administración en salud, de la salud pública, de la salud en general. Ese es el tema del día de hoy, la administración en salud, conceptos y generalidades. Como les habíamos mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos generales de la administración. En líneas generales también sobre las herramientas administrativas para una gestión eficaz, ¿no? En primer punto, tenemos que saber conceptualizar qué es la administración. En líneas generales, la administración es un proceso consistente en las actividades de planeación, organización, dirección y control desempeñadas para determinar y alcanzar las metas y objetivos establecidos con el uso de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración nos sirve para no solo llegar a un objetivo, sino también para determinar las metas que nosotros queremos tener como institución, como organización, como hospital, como clínica, como centro hospitalario, como centro de salud, para poder llegar posteriormente a un objetivo. El proceso administrativo se basa en estos 4 pilares: la planeación, la organización, la dirección y el control. La planificación personalmente la considero uno de los pilares del proceso administrativo, ya que nos va a permitir ver de manera detallada los recursos que posee una empresa o una organización, ¿no? En este caso un hospital. ¿Cuáles son los recursos básicos que nosotros vamos a encontrar? En 3 tipos: los recursos económicos, que es el dinero, es el presupuesto, es el capital de trabajo con el que vamos a gerenciar y gestionar. También vamos a tener los recursos logísticos, las camas, biombos, lo que es el uso de ventiladores, los coches de paro, todo lo relacionado a la atención del paciente y también a la atención o a la parte administrativa, los escritorios, computadores, ¿no? Y lo que es el recurso humano, que es nuestro personal, los técnicos administrativos, los profesionales, licenciados en enfermería, obstetras, ginecólogos, nutricionistas, pediatras, traumatólogos, todo el equipo de salud que va a estar en mi establecimiento, que va a estar en mi centro hospitalario. Ese es personalmente el punto base, el pilar del proceso administrativo, la planificación. Para ello también tenemos que saber cuál es el objetivo de la administración, por qué es importante que nosotros sepamos administrar. Punto 1. Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social, en este caso un hospital, una clínica o un establecimiento de salud. Acá vamos a hablar de eficacia y de eficiencia, ¿no? Administrar con eficacia cuando la empresa o nuestro hospital o nuestra clínica alcanza sus metas, consiste en hacer más con menos. Y eficiencia cuando se logra el objetivo con el mínimo de recursos y también con el menor esfuerzo, ¿no? La administración nos va a permitir que la empresa pueda tener una perspectiva más amplia en el medio en el cual se desarrolla. En cierto punto, sí, la empresa va a poder tener una visión más amplia de lo normal, gracias al proceso administrativo, gracias hemos podido planificar. De repente nosotros pensábamos que con los pocos recursos o con los muchos recursos que podemos tener, podemos llegar a 100 pacientes, pero al final en el proceso de planificación nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado que nuestros recursos pueden ayudar a atender a 200 pacientes, o también podemos ver realmente que no podemos atender ni a 100 ni a 200, sino a 80 pacientes y atenderlos de manera adecuada, hablando ya también de una gestión de la calidad y asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios, de todas maneras, con los recursos financieros y los recursos económicos. El administrador, la persona que va a estar a cargo de la gestión, ¿no?, de la clínica, del hospital, va a tener que tener en cuenta estos 4 pilares: la planeación, la organización, la dirección y el control. Hablar de planeación es planificar las actividades, estableciendo objetivos y metas mediante un cronograma asignado y los recursos correspondientes, ¿no? Planificar a través de diferentes herramientas, a través de diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre lo que es el esquema de Gantt, para poder ver los tiempos de trabajo de cada uno, los metas que vamos a tener para poder desarrollar de manera adecuada los proyectos que nos hemos planteado. Eso va a ser tema
de otro video cuando que hablemos un poco sobre lo que es Gantt, pero ya les vamos dando una idea para que puedan ir buscando. Lo segundo es la organización, ordenar y distribuir el trabajo, la autoría y los recursos entre el personal en busca de alcanzar las metas establecidas. Y acá también está la parte de delegar funciones, asignar supervisores, asignar jefaturas, asignar coordinaciones que me permitan organizar de manera adecuada los recursos. Hay que entender algo, el administrador, la persona que se encarga de gerenciar, la persona que se encarga de tener jefaturas, debe saber también delegar funciones. Por más que nosotros digamos, si yo no lo hago, no se hace bien, tenemos que aprender a delegar, porque es la única forma que vamos a poder ampliar nuestro espectro de acción, delegando funciones y teniendo a estas personas que hemos delegado, a estos supervisores o estos coordinadores, ¿no? De manera constante, supervisados, de manera constante, monitoreados para que cumplan los objetivos que me he planteado. Dirigir, ¿no? Realizar y ejecutar las actividades planeadas, ejerciendo la autoridad de la administración. Acá es importante la toma de decisiones, y una toma de decisiones siempre tiene que ser desde un punto de vista positivo, para el bien de la institución. Considero que estoy asignando recursos y no hay retorno del mismo, entonces ahí automáticamente yo debo comenzar a cortar de repente presupuesto para dicha cartera o comenzar a analizar y evaluar el personal, ¿no? Ese también es otra parte, el control, que es la vigilancia y el seguimiento de las actividades, buscando se cumplan las metas tal como fueron planeadas y tomando acciones correctivas. Hay que tomar las acciones correctivas en el momento adecuado, no posterior al problema que se ha suscitado. Tiene que ser en el momento. Las acciones se toman primero pensando, analizando y luego en el momento oportuno y adecuado. El administrador, por lo tanto, debe planear, organizar, dirigir y controlar la organización mediante diferentes estrategias y la toma de decisiones, y también evaluar, ¿no? La evaluación constante al personal. Y estas son las habilidades que ustedes como administradores, como gerentes, como directores, como jefes deben tener. Primero, logro de objetivos. Tener claro esto, el logro de objetivos, hacia dónde quiero guiar mi institución, hacia dónde quiero yo que mi institución pueda caminar, hacia dónde quiero yo que mi institución pueda perdurar en el tiempo, ¿no? Yo conocí a un muy buen gestor que siempre decía que las instituciones deben estar manejadas a perpetuidad. Y esa es la idea al momento que nosotros administramos. Administrar para que quien suceda en el cargo, para quien esté posterior a nosotros, pueda obtener un panorama más amplio de lo que nosotros hemos podido desarrollar y trabajar, ¿no? Promotor de la participatividad permanente con nuestros trabajadores, con nuestro equipo, no minimizar jamás las estrategias o los aportes que ellos nos puedan brindar, al contrario, motivarlos siempre a que nos puedan aportar. Acuérdense que el que está en la parte operativa, el que está en el lado operacional del hospital, de la clínica, ¿no? El asistencial, como le llamamos acá en Perú, el personal asistencial está permanentemente en el campo, está permanentemente atendiendo y conversando y haciendo una interacción constante con el paciente. Por lo tanto, ellos van a poder tener en primera mano, de primera fuente, las necesidades que el paciente va a necesitar, y también no solo la del paciente, sino también de sus colegas, de sus compañeros, del equipo multidisciplinar. La toma de decisiones y ejecutarlas, no es solo decir mañana vamos a comprar 50 camas y las vamos a distribuir entre los 3 servicios que tengan mayor población. No, o sea, también es saber, es ejecutarlo, es decir, ya mañana lo compramos y lo hacemos. Mañana cambiamos las camas de la sala Santo Tomás y cambiamos todas las camas de la sala Santo Tomás. No que quede en una decisión muy bien tomada pero no ejecutada. Previsión, planeación y control, ¿no? Pensar a futuro, prevenir lo que pueda suceder. En el caso de los hospitales, de las clínicas, por ejemplo, un desastre natural, tener un equipo de apoyo, un equipo alterno en el caso de un desastre natural, si es que nos encontramos en una región que estamos muy afectos a ello, por ejemplo, en el Callao, en la zona costera, en Lima, en Ica, en Trujillo, ¿no? Hablando de Perú, hablando de México también, la zona del Atlántico, la zona cerca del Caribe, hablando de Ecuador, la parte del Pacífico, de las zonas que estamos muy ligadas a
Ya estamos muy ligadas a los terremotos, a las inundaciones, a las lluvias constantes. Debemos tener un equipo de previsión para que nos pueda servir de apoyo en caso de un desastre. Segundo, la planeación, ¿no? Planificar también qué se puede venir a futuro o qué puede pasar en caso de un desastre, cómo vamos a actuar, qué trabajar y controlar. Mantener un sistema de información, eso es algo que personalmente en el Perú considero que todavía estamos débiles, ¿no? Los sistemas de información todavía están débiles. La parte electrónica no nos hemos empoderado tanto, y en el sistema de salud tenemos que comenzar a empoderarnos en lo que la globalización sanitaria ya está comenzando a ejercer. Por ejemplo, lo que son las historias clínicas electrónicas. Algunos hospitales ya lo están desarrollando, algunos hospitales todavía están en proceso, otros hospitales o centros de salud mucho más lejanos, hablamos de las regiones que reciben muy poco presupuesto para el sistema de salud, todavía no están ni en proceso de sensibilización. Entonces tenemos que mantener un sistema de información. Historias clínicas es un caso. Otro, ¿no? Un sistema web actualizado, correos institucionales ya actualizados, ya hechos, para que los jefes, los coordinadores puedan comenzar a comunicarse a través de esos medios, ¿no? Selección de personal. La selección del personal tiene que ser un personal que sea adecuado, que esté a la altura de las necesidades que tenga cada uno de nuestros pacientes y que también tenga cada uno de las personas que laboran. Acuérdense que en toda institución vamos a hablar de dos clientes, un cliente interno y un cliente externo, ¿no? Hablar del cliente externo obviamente va a ser mi paciente, pero hablar de mi cliente interno va a ser mi propio personal, que mi personal administrativo sepa tratar a mi personal asistencial y que mi personal asistencial también sepa tratar a mi personal administrativo, que haya una buena comunicación interna, que la comunicación organizacional no se pierda, y eso también se basa en un personal adecuado e idóneo. Capacitación constante. Alguna vez escuché decir a un médico que necesitamos por lo menos unas 3-4 capacitaciones al año para poder desarrollar bien nuestra labor. No es solo lanzar un número. Cuando hablamos de capacitación constante es ver la necesidad que tenga mi personal, sea un personal administrativo o sea un personal asistencial. Formar también gestores, y eso es un punto importante. Lastimosamente no estamos acostumbrados a formar gestores. Tenemos que comenzar a formar gestores que puedan servir para desarrollar más adelante nuevas líneas de comando, nuevas líneas profesionales que dirijan nuestras instituciones. Un uso efectivo de la autoridad es otra característica, saber dirigir, saber decir sí, saber decir no en los momentos que nosotros consideremos adecuados. No ser malos, no ser toscos, pero sí ser o sí mantener una autoridad, ¿no? Ese es un punto que debemos considerar, tener que el personal se gane respeto y que nosotros también respetemos al personal. Ojo, hablamos de respeto más no de miedo. Y lo que es el motivador, entusiasta, siempre motivar al personal de que las cosas comiencen a fluir, que los procesos se mantengan o mejoren y reconocer el cambio. Muchas gracias por escuchar este pequeño video. Espero que pueda ser de mucha ayuda para comenzar a realizar las gestiones, para comenzar a hacer las direcciones que corresponden en nuestros centros hospitalarios, nuestros centros clínicos, y así como hemos realizado el de hoy, vamos a tener a partir de la fecha de manera constante diferentes videos de diferentes temas relacionados a la administración y gestión en salud. Los voy a comenzar a leer por los comentarios en la parte inferior para poder responder o absolver algunas dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Si desean que estos videos les llegue a su bandeja de entrada, también le pueden dar clic en el botón suscribir para que podamos interactuar de manera constante en los diferentes videos que vamos a ir colgando.